7:57. La prevalencia de la seguridad alimentaria en Bogotá ha aumentado desde la pandemia y preocupa especialmente la situación de los abuelitos, de los adultos mayores en malnutrición. Vamos a revisar el panorama del hambre en Bogotá y las acciones que se está adelantando por parte de la administración para enfrentarla. Nos enlazamos a esta hora con el señor Roberto Angulo. Él es el secretario de Integración Social, a quien agradecemos por estos minutos para echar lápiz en el tablero de Noticias Caracol. Señor secretario, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, secretario, un poquito preocupada con esta cifra de 375.000 habitantes con inseguridad alimentaria grave. Y quisiera, por favor, que hiciéramos hincapié y usted nos explicara qué contiene esa palabra de grave. Vale, entonces, si quieres le arranco por definir inseguridad alimentaria en términos generales y después definimos grave. Un hogar tiene inseguridad alimentaria cuando enfrenta barreras de acceso o riesgos que le generan incertidumbre para el consumo diario de sus alimentos. Cuando este riesgo ya se concreta y se convierte en que la persona deja de consumir alimentos, los empieza a dejar de consumir gradualmente hasta dejar de consumir un día entero alimentos durante 30 días, hablamos de inseguridad alimentaria grave. Esos 35.000 personas son personas que ya han dejado de comer al menos un día de 30 días por barreras de acceso a los alimentos. Sí, el panorama no es para nada alentador. Y dentro de esas 375.000 habitantes que se encuentran en ese riesgo de inseguridad alimentaria, ¿hay algún grupo en particular que esté ocupando la atención dentro de las acciones que se están adelantando por parte del distrito? Nosotros estamos trabajando tenemos políticas dirigidas a todo el hogar, pero obviamente tenemos un foco en lo que son niños, niñas y adolescentes y en personas mayores. Pero tenemos canales que le apuntan a reducir la inseguridad alimentaria a todos los miembros del hogar. Por ejemplo, tenemos transferencias monetarias a través de ingreso mínimo garantizado, tenemos los bonos, las transferencias monetarias para personas mayores, las transferencias monetarias para personas con discapacidad y los bonos canjeables por alimentos para personas con discapacidad. Estos son los grupos que nosotros tenemos priorizados y tenemos una multiplicidad de canales para poder llegar a ellos. Secretario, el tema de los abuelitos abordémoslo como un capítulo especial, porque el abandono está recrudeciendo la situación de los adultos mayores en Bogotá, que además ya se encuentran en pobreza monetaria y en condiciones de malnutrición. Y este último aspecto es lo que hace que tengan que reforzarse o trabajarse con mayor ahínco en esas políticas que ayuden a contrarrestar la malnutrición en los mayores de 60 años. ¿Cómo entra ahí a jugar ese rol fundamental los comedores comunitarios? Es muy importante esa pregunta, Alejandra, porque fíjese que no solamente las personas mayores están presentando serios problemas de malnutrición, pobreza y pobreza extrema, sino que Bogotá se está volviendo cada vez más una ciudad de personas mayores. Las políticas sociales que nosotros hagamos de alguna manera para personas mayores hoy tienen que ser las políticas para personas mayores en el futuro. Los comedores comunitarios son muy importantes para las personas mayores. Más de un tercio de la población que va a los comedores comunitarios son personas mayores, porque por lo general estas personas no tienen la posibilidad de transformar alimentos dentro de su casa, o no tienen cocina, o se les dificulta cocinar, y al mismo tiempo tienen una situación de aislamiento y soledad. El comedor comunitario es una solución para estas personas, no exclusivamente, pero es muy importante para ellos. Por eso, porque ahí pueden salir de su condición de aislamiento y soledad, ahí tienen una dieta balanceada, asesorada por los nutricionistas de integración social, y asimismo pueden tener alimento preparado. Eso es muy importante. El tiempo y las posibilidades que tiene una persona mayor para preparar alimentos, dada su condición, es muy limitado. Y por eso es que hoy queremos darles o contarles una buena noticia, y es que se van a incrementar esos comedores comunitarios. Hoy son 117 comedores que han atendido a casi 43.000 personas, y hay una buena noticia para el 2025. ¿En cuánto se van a incrementar esos comedores, secretario?
Vamos a aumentar 13 comedores más en 2025, Sí. ¿sí? Para llegar así a 110, a 110 120 y algo, 33, 133 134. para 2025, ¿sí? Para Sí, señora. 2025, O sea, ya nosotros adelantamos meta de 2024 con 3 comedores. con 3 Tres comedores. comedores de este año. Y Sí. vamos a aumentar 16 más en el 2025 para tener un total de 19 comedores adicionales en 2024-2025. Y eso va a incrementar también en un número importante el número de personas atendidas. ¿Cuál es la nueva meta? Nosotros estamos apuntando en todo el plan de desarrollo a 50 comedores adicionales, pasando de 115 a 165. En el cuatrienio, Alejandra, vamos a pasar a 109.000 beneficiarios, ¿sí? Vamos a pasar de 77.000 a 109.000. Por ahora, tenemos 3 comedores en 2024 y 16 comedores en 2025. Es una ampliación gigante lo que vamos a tener nosotros en el 2025. Y ya quisimos dar una muestra de eso. Sin estar obligados, nos lanzamos a hacer 3 comedores nuevos en la Plaza Lucero de Ciudad Bolívar, en Kennedy y en Puente Aranda, que van a estar lanzándose en el transcurso de esta semana. Esa es una muy buena noticia, una que vamos a ampliar en este momento desde uno de esos comedores comunitarios que son protagonistas para la seguridad alimentaria de las personas en Bogotá. Daniel Ortiz, usted está en Pardo Rubio, ¿cierto? ¿Cuántos comedores van a aumentarse? Y hay una buena noticia también por parte de la bancada contra el hambre del Consejo de Bogotá, Daniel. Alejandra, efectivamente estamos en Pardo Rubio. Este es uno de los comedores que se tiene actualmente, comedores comunitarios en la ciudad de Bogotá. Yo quiero que vayamos entrando para mostrarles cómo funcionan, porque miren, durante estos próximos 3 años serán 50 comedores más los que van a estar inaugurándose en la capital colombiana. Todo esto para, por supuesto, contrarrestar un poco este tema de la inseguridad alimentaria, que recordemos, en este momento en Bogotá está en el 27%, según las cifras de Bogotá. ¿Cómo vamos? Y yo quiero saludar al concejal David Saavedra. Bienvenido a Noticias Caracol. Concejal, ¿cómo contrarrestar justamente esa inseguridad alimentaria y la bancada contra el hambre? ¿Cómo ha venido trabajando en pro de ello? Daniel y Caracol, a todos los que nos ven, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, tenemos que respaldar el gobierno de Carlos Fernando Galán. Por eso es que el Consejo de Bogotá, con la bancada de la lucha contra el hambre, presentó una proposición, como ya lo dijo el secretario Roberto Angulo, para crear 50 comedores comunitarios nuevos en Bogotá. Es decir, de pasar de 115 a 165, de 77.000 personas a 109.000 personas. Esto es muy importante. Además, presentamos otra proposición dentro de la bancada de la lucha contra el hambre, el Plan Distrital de Desarrollo para estudios y diseños de nuevas plazas de mercado en Bogotá, que le va a permitir, por la expansión demográfica de la ciudad, tener más posibilidades de la gente de acceder a alimentos en plazas de mercado, que reduce, por supuesto, los costos de los alimentos. Gracias, concejal, por estar en Noticias Caracol. Y miren, ustedes ahí están evidenciando cómo se preparan estos alimentos. A partir de las 10 de la mañana aproximadamente los beneficiarios llegan hasta ese punto. En Pardo Rubio son cerca de 150 personas las que se benefician de estos alimentos. Y justamente a continuación les contamos cuál es la importancia, porque estuvimos conversando con alguno de ellos. Yo pesaba 45 kilos. El doctor me mandó que fuera al comedor más cercano que hubiera en el barrio de Egipto, sea pues Belén o en la Cesta. Yo fui habitante de calle, yo duré 27 años en la calle, yo duré en el Cartucho, cuando estaba el Cartucho, yo duré en los barrios, yo me quedaba en los barrios, en las Parques de las Cruces, me quedaba yo. También quiero saludar a esta hora a Zulma Fonseca. Ella es nutricionista y además subdirectora de nutrición de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Bienvenida a Noticias Caracol. Estos nuevos comedores van a tener un componente nutricional bien importante y yo quiero que nos explique rápidamente. Nosotros aportamos acá el 40% del requerimiento nutricional diario para cada una de las personas que asisten. Además, hacemos otras actividades complementarias, incluyendo actividades de tipo pedagógico que buscan fortalecer las capacidades de la población que atendemos.
Gracias, subdirectora. Pues entonces esta es la noticia, 50 nuevos comedores que se van a inaugurar en la ciudad de Bogotá, comedores comunitarios que van a tratar de contrarrestar, a ayudar en esta búsqueda de contrarrestar la inseguridad alimentaria que está en ese momento en el 27% según Bogotá, ¿cómo vamos? Y además es importante mencionar que toda esta estrategia va a tener una inversión total de 4,6 billones de pesos durante todo este gobierno. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos y ahí los dejamos entonces con las imágenes de cómo se preparan estos alimentos en el comedor comunitario Pardo Rubio en la capital colombiana. Daniel, muchísimas gracias. Y de esos testimonios se deriva la gran importancia de estos comedores comunitarios para todas las personas en Bogotá, pero especialmente, como lo decía hace unos momentos usted, secretario, para los abuelitos. Finalmente, ¿cuántos platos de comida al día reciben ellos? ¿1 o 2? En los comedores, 1, ¿sí? Que cubre el 40% del requerimiento Sí. nutricional. Sí. Ahora bien, tenemos servicios institucionalizados de personas mayores donde consumen todas las comidas, ¿sí? Lo mismo en algunos servicios institucionalizados para niños, niñas y adolescentes. Sí, Secretario. los comedores es una comida de 40% del requerimiento Sí, nutricional. como nos lo explicaba hace unos segundos la nutricionista. Secretario, le quiero agradecer inmensamente por estos minutos con Noticias Caracol para comunicar una noticia muy positiva y es la creación de esos nuevos 50 comedores comunitarios. Pero brevemente le tengo que preguntar por la noticia coyuntural. ¿Ustedes están ya trabajando para atender a las personas que resultaron víctimas del incendio en Bosa? Sí, por supuesto, Alejandra, nosotros somos una entidad que se activa por el IDIGER en estos casos. Nos activaron después del incendio por los predios residenciales que estaban alrededor y allí trabajamos con 20 hogares, ¿sí? Atendimos 20 hogares, hicimos la caracterización, cerca de 81 personas, 21 niños. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros? Además de hacer la caracterización, canalizar ayudas hacia estas personas y hogares, sobre todo algunos kits para que puedan dormir por la noche, algunas ayudas alimentarias como bonos canjeables en alimentos y otros enseres que requieren para pasar la noche. Sí, Entonces no hablamos de unas ayudas que se generaron para que esta población pudiera pasar los siguientes días mitigando sus pérdidas. Sí, vemos ahorita en las imágenes muchas personas durmiendo a la intemperie, solamente envueltas en cobijitas afuera de sus casas, entonces sí es muy necesaria esa ayuda, sí es muy necesaria. Ahí estamos viendo las imágenes porque son realmente desoladoras, las casas reducidas a nada, a cenizas, secretario, por eso es muy importante que el distrito en este momento active toda una cadena de ayudas para estas personas. Un abrazo, señor secretario, felices fiestas y muchísimas gracias, señor. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Un saludo a todos.